uno tendrá que organizar algunas cosas de lo dicho por el presidente Danilo Medina en el día de hoy. Se enfocó fundamentalmente en dos temas: el tema eléctrico y en algunos temas jurídicos importantes, ¿no? Con el tema del lawfare, por ejemplo, algo que han venido repitiendo mucha gente respecto a la judicialización de la política, que no es lo que ha ocurrido desde mi punto de vista con personas muy ligadas y muy cercanas al expresidente Medina, como es el caso de sus hermanos o como es el caso de funcionarios de primera línea muy cerca. El mayor general Adán Cáceres. Como el caso del mayor general Adán Cáceres, que era la seguridad, ese mismo que prácticamente, óyeme, yo no sé cómo no le pisó los callos cuando en los pasillos del palacio, en tiempos de Brewster, que era embajador entonces en el país, que yo creo que fue el que encendió la cizañita o la candelita con el tema de la corrupción, cuando Danilo le preguntaron sobre temas de corrupción, y fue precisamente ahí con Adán Cáceres bastante cerca diciendo que cuál corrupción. Finalmente entonces ahí están esos temas que eso no es judicialización de la política, son temas con expedientes construidos, y me parece que no es un cuestionamiento, es casi un atentado a lo que es el sistema judicial de República Dominicana, con expedientes hechos que fueron tomados a bien cuando Miriam Germán, por ejemplo, hablaba de lo mal estructurado que estaba el expediente de Odebrecht, donde, si bien es cierto, habían habían personas de los demás partidos, del PRD, del PRM, por ejemplo, pero la mayoría estaban vinculadas a los partidos de gobierno que habían antecedido a esta administración de Luis Abinader. Entonces, pensar y hacernos creer que eso fue una judicialización de la política, o el hecho de que, por ejemplo, que aquí se agotaran millones y millones y millones de pasos a través de la marcha verde, roja, morada, o del color que ustedes quieran ponerle, pero al fin y al cabo expresión del hartazgo de la gente, normal, digo yo, después de prácticamente 4 periodos de gobierno, que ya venía con mucho desgaste y que efectivamente era desbordante, innegable, todo el tema de la corrupción. Es más, se le olvidaba al presidente Danilo Medina que él en reuniones con sus equipos de trabajo, con gente de su partido, también se quejaba de lo mismo, de cómo la gente no se movía si no era con dinero que en este caso era precisamente parte de la malutilización, para decirlo de manera elegante, para no hablar de robo, para no hablar del erario público. Entonces, eso por un lado. Nadie va a creer que aquí, como en otros casos y como ha ocurrido en otros países de América Latina, lo que ha ocurrido y lo que ha estado ocurriendo, mucho más allá de la lentitud y los recursos utilizados por los abogados bien pagados, porque se acumuló mucho dinero en algunos casos. Otros, bueno, vienen con sus fortunas desde siempre, pero a otros que no se le conocían, y que la acumulación, y que yo dudo que tengan forma de cómo demostrar esa acumulación, y no voy a referir nombres, pero todo el mundo sabe que están ahí. Decir que eso era judicialización de la política, señor, nadie se lo va a creer. No vale la comparación con procesos que ciertamente han ocurrido en otros países de América Latina. Sí hubo corrupción, siempre ha habido corrupción, pero fue desbordante, y no solo desbordante, sino que se las restregaban en la cara a muchas de esa gente que no tienen nada que ver ni con quienes dirigían Marcha Verde, ni con quienes, con todo el derecho del mundo, si van a ofrecer un trabajo y a vender su capacidad de trabajo, aunque estuvieran vinculados a Marcha Verde, se incorporaron después a la administración del presidente, con lo que de la administración de Abinader, con lo que han querido descalificarle. Son dos cosas distintas. Y el tema eléctrico. Y la verdad, hizo referencia en esa retrospectiva el presidente Danilo Medina cuando decía, y con mucha razón, respecto a la construcción de las plantas generadoras de Punta Catalina, que vinieron a aportar, sí, es verdad, más de 700 megas, que sí que es verdad que era necesario el tema aquí de la generación eléctrica. Claro, era necesario porque en los mismos gobiernos del PLD las 2 plantas grandes generadoras de electricidad aquí pasaron al sector privado. Y estamos hablando de Jejaina y Ejeitabo, para terminar entonces también envuelto en acciones de corrupción que solamente en sistemas como ese podía pasar sin que nada ocurra,
Y ese es un cuento que lo hemos dicho y lo hemos contado muchas veces. Pero hacía todo el recorrido, pero yo creo que le faltaron algunos detalles de ese proceso, dividiendo el tema en dos. Uno, la necesidad de que aquí se construyera planta de generación, como es necesario que también se haga ahora, claro que sí. Y otra cosa, fue todo ese proceso, señores, en el que estuvo involucrado Odebrecht y fue capaz de referir incluso a personas que fueron llamadas y que fueron señaladas como parte de todo ese entramado que salpicó a varios países de América Latina y que nosotros nos ganamos el segundo lugar en malversación o en coimas con todo el tema de Odebrecht. Odebrecht, que casualmente fue el que ganó la licitación de Punta Catalina, en la que personas después vinculadas al PLD fueron capaces de decir que para tratar de que se le endilgara a esa empresa para ser favorecida, incluso con competidores virtuales, y fueron más de 30 competidores, se le olvidó que esa planta de generación iba a ser construida primero en Asua, donde habían mejores condiciones medioambientales, que se paralizó todo durante un año y que después convenientemente, una no sabe para qué, terminó construyéndose en Punta Catalina. Esas son cosas diferentes, pero de eso vamos a seguir hablando y recordándole a Danilo Medina, que parece que ha tenido un gran lapsus respecto a lo que fueron sus 2 años de gestión.